El estudio de televisión estaba en silencio, pero no era un silencio natural. Existía una presión en el aire, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Los camarógrafos calibraban los ángulos y los técnicos realizaban sus últimos ajustes antes de salir en vivo, mientras Nayib Bukele permanecía sentado con la espalda recta en la mesa central, sin intercambiar palabras todavía. Sebastián Piñera ocupaba su puesto con rostro gélido, poniendo un bolígrafo sobre la carpeta que portaba delante de él. No había sonrisas, únicamente la impresión de que algo estaba por estallar. El moderador, un experimentado de la televisión en Latinoamérica, respiró hondo y dirigió su mirada a la cámara. Los recibimos en este programa especial de análisis político en tiempo real. Hoy tenemos un choque sin precedentes. Debatiendo acusaciones recientes sobre influencias encubiertas y el manejo de narrativas políticas, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y Sebastián Piñera, hijo del exmandatario chileno. El primer plano de Bukele reflejaba su mirada serena y fija, como si tuviera la capacidad de ver más allá de las cámaras. No iba a improvisar, no iba a sucumbir al dramatismo, pero conocía el valor de cada palabra. Por su parte, parecía que Piñera calculaba cada respiración y cada pequeño gesto. Durante años había trabajado en la sombra, sin llamar la atención, y ahora de repente se encontraba en el centro de todo. El moderador comenzó con la primera pregunta, que era breve y directa. Señor Bukele, ¿considera que la familia Piñera, por medio de Sebastián, está ejerciendo una influencia sutil en los medios y los tribunales con el objetivo de dar forma a la opinión pública? Después de un breve y controlado silencio, Bukele se inclinó levemente hacia adelante, con la voz firme, aunque sin elevarla más de lo necesario. No es una hipótesis ni una teoría. Existen patrones evidentes, documentos y testigos que revelan cómo algunos intereses procuran influir en la narración. Mi propósito no es atacar, sino indicar el modo en que estos sistemas de influencia operan. Antes de contestar, Piñera tomó una bocanada de aire. Su tono era más controlado, pero tenía un filo que no pasaba desapercibido. Señor presidente, lo que usted relata son insinuaciones. No existen evidencias definitivas que me vinculen directamente con nada más que no sea el hecho de mantenerme al tanto de la situación de mi familia. Lo que usted dice es calumnioso y busca desacreditarme sin razón alguna. Bukele solo asintió, sabiendo que cualquier gesto sería analizado y se volvería viral. Cuando hablaban, los productores estaban revisando, en la sala de control del canal, las hilos de Twitter que ya se estaban multiplicando antes de la primera pausa comercial. Se difundían partes de la conversación entre Piñera y Bukele en cuestión de minutos. Memes, clips de 7 segundos, comentarios analíticos en tiempo real. El moderador hizo una pausa para realizar una encuesta en vivo. ¿Piensa usted que estas acusaciones son verdaderas? Los espectadores reaccionaban con sí, no. Y no estoy seguro en una pantalla dividida, mientras los contadores aumentaban velozmente. La interacción con el público no solo se daba a través de la televisión, aparecían hashtags en las redes sociales. Bukele's Piñera era un tema de tendencia en muchos países, y la red se dividía de inmediato. Algunos respaldaban a Bukele, argumentando que solo estaba revelando verdades incómodas. Otros, en cambio, apoyaban a Piñera y lo acusaban de usar su puesto para el protagonismo político. Un debate acerca del impacto de las familias políticas se extendía incluso más allá de los comentarios y llegaba a foros internacionales y blogs de opinión. El moderador volvió al estudio y continuó. Señor Piñera, ¿puede dar ejemplos concretos que desmientan estas acusaciones? Piñera sacó de su carpeta varios documentos en los que se desglosaban tablas y cronogramas. Poseemos aquí constancia de correos electrónicos, notas de prensa y reuniones que demuestran que mis intervenciones siempre han sido abiertas y transparentes. No hay nada que indique coordinación encubierta para manipular las opiniones o las audiencias judiciales. Bukele observó los documentos con interés. No rebatió la autenticidad de los documentos, pero se permitió hacer un breve comentario. La transparencia no se basa únicamente en lo que es visible, sino también en lo que es decidido de manera privada. Y es en ese punto donde la historia toma un giro. Las campañas de influencia no siempre dejan un rastro claro, y esa es la inquietud exacta. Desde un costado del estudio, unos comentaristas invitados con experiencia en comunicación y política murmuraban:
Uno de ellos, que es experto en medios digitales, indicó: si Bukele está en lo correcto, observaríamos un caso típico de cómo el poder familiar y económico puede tratar de influir en la opinión pública antes de que cualquier acción judicial tenga lugar. Es callado, estratégico y complicado de rastrear. Piñera, al percatarse de la pausa, intercedió con un gesto de leve irritación. Estamos hablando de acusaciones muy graves. Que un análisis digital sea capaz de señalar patrones no implica que haya intenciones maliciosas. Se están manipulando percepciones, no hechos que se puedan verificar. Bukele contestó sin alterar el tono: si no hay mala intención, me cuestiono por qué algunos memorandos y documentos internos exhiben acciones coordinadas para desacreditar a aquellos que critican decisiones políticas o judiciales. Su mirada seguía fija en Piñera. La tensión era evidente, y aunque nadie lo expresara en voz alta, todos eran conscientes de que el debate iba más allá de meras acusaciones. Era una lucha por la percepción pública. Bukele ya había suscitado una preocupación que no se podía pasar por alto. Así que el moderador intervino para mediar. No tiene que ver con mi reacción o conmigo como persona. Se refiere a cómo el sistema opera cuando alguien con poder trata de acallar la crítica antes de que sea escuchada. El equipo de producción estaba exhibiendo en los monitores que estaban detrás de ellos partes de paneles anteriores en los que Bukele se había expresado sobre manipulación mediática, judicialización selectiva y corrupción. Cada fragmento de video era cronometrado con sumo cuidado, cada oración amplificada para los espectadores que permanecían atentos en vivo. Piñera, al observar los videos, hizo un gesto de preocupación. Con cierto cuidado, dijo: esos clips extraen frases fuera de contexto. El objetivo de un debate es examinar de manera crítica, no distorsionar declaraciones anteriores para crear narrativas en contra de alguien. Bukele sonrió levemente. Contexto. Eso es precisamente de lo que estamos hablando, porque cuando se maneja información con intención, el público recibe un mensaje diferente al que debería. Antes de que surja un debate real, la percepción se controla. Un productor murmuró entre las cámaras y los micrófonos: esto va a estallar en las redes sociales. Debemos estar listos para la avalancha de memes, teorías y comentarios. Y no pasó mucho tiempo. Tan pronto como Bukele decía percepción, ya existían en Twitter muchos posts, clips breves en TikTok y comentarios en Facebook. La audiencia comenzaba a discutir acaloradamente en tiempo real. ¿Está Bukele exagerando o está indicando algo que todos conocen, pero no dicen? Piñera ha sido siempre precavido. Esto parece ser una estrategia política de Bukele para acaparar la atención. El moderador, intentando recuperar el control, formuló una pregunta más específica. ¿Podrían mostrarse aquí como evidencia si hay documentos? Bukele se inclinó hacia su equipo y después de un momento extrajo un sobre que contenía copias meticulosamente seleccionadas. No solo existen, sino que también demuestran que la narrativa no es espontánea ni individual. Existe un patrón. Lo presento aquí para discusión pública, no ante un tribunal judicial, puesto que la transparencia comienza en la luz y no en la oscuridad. El efecto fue instantáneo. Mientras las cámaras se centraban en los mapas cronológicos y en la documentación, los comentaristas invitados murmuraban entre sí. Piñera mantuvo la serenidad, pero su mano se tensionó sobre la carpeta. Los analistas de medios digitales del estudio empezaron a indicar los patrones de publicación, la sincronización entre cuentas que parecían estar orquestadas y los lapsos de viralización. Algunos aplaudían levemente, otros murmuraban y varios periodistas tomaban notas frenéticas para sus blogs y redes sociales entre el público en vivo. La conversación se estaba extendiendo más allá del estudio, y la narrativa ya no estaba únicamente en poder de los participantes. Se estaba transmitiendo en tiempo real a la audiencia mundial conectada. Bukele se dirigió directamente a la cámara durante el receso. No es cuestión de enemistades a nivel personal. Es acerca de cómo la opinión pública puede ser manipulada a través de las palabras, documentos e intenciones antes de que alguien tenga la oportunidad de pensar por sí mismo. Eso es lo que estamos observando aquí, y es realmente lo que nos preocupa. Piñera tomó una respiración profunda y respondió serenamente: si lo que dice es cierto, el problema no es mi nombre o mi familia, sino un sistema que posibilita considerar cualquier acción privada como una conspiración. Pero acusar sin evidencias tiene sus consecuencias.
Bukele asintió, sabiendo que cada palabra quedaría registrada. Exacto. Y esos efectos impactan a todos. Antes de cualquier diálogo real, la opinión pública se transforma en un veredicto. Y es allí donde debemos poner en duda no solo a quién acusamos, sino también cómo opera el poder detrás de escena. El estudio respiraba un silencio denso mientras el reloj seguía adelante. No era tensión de espectáculo, sino un silencio de entendimiento. Los dos personajes comprendían que no solo su reputación personal estaba en juego, sino también la forma en que se podía manipular y moldear la opinión pública. El moderador, mientras las cámaras realizaban el último paneo, se preparó para concluir el segmento. Hoy hemos presenciado un conflicto inédito. La discusión en torno a la influencia, el poder y la transparencia está lejos de concluir. Pero una cosa es clara. Las denuncias y los documentos presentados suscitan más interrogantes que respuestas. Con tranquilidad, Bukele guardó sus documentos. Piñera se recostó un poco, analizando el entorno. Afuera del estudio, las redes ya habían establecido su narrativa, y aunque los productores respiraron aliviados cuando se cortó la señal en vivo, la tensión permanecía. El debate apenas empezaba a gestarse en la mente de millones. El estudio reabrió las cámaras al día siguiente, pero esta vez con un ambiente diferente. Los equipos de producción se desplazaban con cuidado, calculando cada ángulo, pues eran conscientes de que la tensión no solo existía entre los protagonistas, sino también entre el público mundial conectado por streaming. Nayib Bukele llegó a tiempo, vestido con su habitual traje oscuro y sin ningún adorno que distrajera la atención, pero con una presencia capaz de abarcar todo el espacio. Sebastián Piñera se sentó al lado de él. Estaba visiblemente más tenso que la jornada previa y examinaba mensajes y notas en su tableta. El moderador tomó el micrófono, sabiendo que cada palabra sería evaluada por millones de personas. Bienvenidos otra vez. Hoy seguimos con nuestra transmisión en vivo especial. Las reacciones inmediatas, las filtraciones y los análisis en tiempo real en las redes sociales fueron producto de la discusión de ayer. Seguimos investigando los documentos y las acusaciones que se presentaron. La cámara centró la imagen en un sobre que estaba sobre la mesa delante de Bukele, antes de que nadie tuviera tiempo para reaccionar. Su contenido prometía transformar la narrativa una vez más, aunque no era voluminoso. Los televidentes en línea ya comentaban de manera frenética, mientras que el público estudiado se inclinó un poco hacia adelante y los productores sostuvieron la respiración. Bukele se puso de pie y con voz tranquila expresó: «Hoy expondré más pruebas que demuestran cómo se han puesto en práctica intencionadamente algunas tácticas para desacreditar ideas críticas hacia la familia Piñera». Piñera alzó la mirada, mostrando una expresión que mezclaba prudencia y asombro. «¿De qué se trata esto ahora?», preguntó, controlando la voz pero con las manos tensas. Con precaución, Bukele abrió el sobre y extrajo varios documentos impresos, todos ellos con fechas, remitentes y firmas. Estos son correos electrónicos, memorandos internos y planes estratégicos que describen la coordinación de mensajes en medios y redes sociales días previos a mi participación en el panel de discusión. Veremos juntos cómo se organizaron titulares, hashtags y palabras. Los expertos en comunicación que estaban presentes en el estudio comenzaron a examinar los documentos sobre la mesa, mientras que el moderador, intrigado, se inclinó hacia adelante. «Esto es increíble», uno de ellos murmuró, casi para sí mismo. «Si se confirma su autenticidad, podría cambiar la percepción de la interacción entre ambos aquí». Bukele prosiguió: «Estos documentos no tenían como único propósito influir en la opinión pública, sino también prever y dar forma a cómo reaccionaría la prensa ante cualquier declaración que criticara a la familia Piñera. No es cuestión de rumores ni de interpretaciones. Es una estrategia intencionada con responsables y cronogramas definidos». Al oír esto, la cámara mostró cómo se tensó Piñera. Mientras observaba los documentos que Bukele presentaba, sus manos temblaban un poco al sostener su bolígrafo. Por primera vez, parecía darse cuenta de que el debate se había movido más allá del ámbito estrictamente televisivo. Esto era un hecho palpable capaz de tener eco en audiencias internacionales. Los oyentes murmuraban entre el público presente. Algunos hacían anotaciones, mientras que otros murmuraban entre sí.
En redes sociales, los comentarios estallaron. Represalia estratégica y Bukele's Piñera se hicieron virales en pocos minutos. Algunos usuarios comentaban que intentaron hacerle callar antes de tiempo y ahora todo sale a la luz. Otros lo criticaban, diciendo que buscaba ser el centro de atención en la política. Con cada documento presentado, el debate público se volvía más intenso. Intervino el moderador. ¿Tiene alguna opinión acerca de la autenticidad de estos documentos, señor Piñera? Piñera inhaló hondo y contestó con precaución. Se nos ha hecho imposible examinar cada detalle hasta ahora. No obstante, esto parece ser una interpretación parcial de acontecimientos internos que se presenta como prueba definitiva. Rechazo las acusaciones que no han sido corroboradas. Bukele respondió con serenidad. Lo que estoy mostrando aquí es precisamente la verificación. Firmas, fechas, remitentes. No es una interpretación. No es sobre mí, sino acerca del proceso que ejerce influencia detrás de los titulares. Los especialistas invitados empezaron a identificar patrones en los documentos. La coordinación de las etiquetas, los tiempos en que se publicaban las noticias y los comentarios, así como las menciones estratégicas de medios aliados. Uno de ellos indicó, si esto se verifica, no estamos hablando de meras coincidencias. Estamos observando una estrategia articulada de manipulación perceptiva. A pesar de que Piñera mantuvo la serenidad exterior, la tensión era evidente en la mesa frente a él. Trató de intervenir, apuntando a aspectos de los documentos que podrían ser puestas en duda, pero Bukele desechó cada intento inmediatamente, utilizando referencias exactas a los metadatos y los registros del correo electrónico. La exactitud de los datos debilitaba cualquier planteamiento que se basara en conjeturas. Entonces, Bukele se volvió hacia la cámara y habló a la audiencia. Esto no es una historia de ataques individuales. Esto es la forma en que algunos poderes tratan de determinar lo que es verdadero antes de que la sociedad tenga la oportunidad de juzgarlo. Y cuando el público ve esto, no es sobre mí, es acerca de todos. Los productores presentaron en la pantalla un gráfico de línea que exhibía el comportamiento en las redes sociales antes y después de que los documentos fueron filtrados. Cuando la percepción de manipulación se convertía en el asunto principal, las menciones sobre Piñera crecían de manera repentina. Piñera, connotablemente impactado, procuró sostener su posición. Señor presidente, el análisis de datos externos no puede sustituir las pruebas de intenciones personales. Se deben cumplir con los procedimientos legales y las revisiones internas. Bukele sonrió levemente, con firmeza pero sin arrogancia. Exacto. Revisiones internas y trámites legales. Pero esto es lo que sucede mientras el público aguarda por transparencia. Y aquí estamos, demostrando que es posible controlar la narrativa incluso antes de que alguien tenga la oportunidad de hablar. El estudio permaneció en un silencio tenso, mientras las cámaras enfocaban los mapas de cronogramas, los correos electrónicos y los documentos desplegados sobre la mesa. Era evidente la percepción de control y planificación estratégica. El moderador volvió a tomar el control. Nos encontramos ante un caso sin antecedentes. Los documentos, testimonios y evidencias digitales indican que la gestión de la narrativa pública es compleja. Señor Bukele, ¿esto quiere decir que usted piensa que Sebastián Piñera estuvo detrás de estas acciones personalmente? Bukele replicó con tranquilidad. No hago especulaciones. Presento documentos que contienen fechas y aprobaciones visibles y están firmados. Que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Lo que sí se sabe es que el patrón es evidente y no se puede pasar por alto la intención de controlar la narrativa. El público estudiado reaccionó con murmullos, unos de aprobación y otros de incertidumbre. Los analistas especializados iniciaron un debate acerca de la transparencia política en la región y sobre las implicaciones éticas de estos documentos. Los comentarios en las redes sociales se multiplicaban. Esto es histórico. Nunca habíamos presenciado algo así en directo, afirmaba un internauta. Otro decía, Bukele tiene razón, el poder busca tener control sobre todo, hasta sobre nuestros pensamientos. La conversación ya no se restringía al ámbito académico, también ocurría en oficinas, hogares, universidades y grupos de chat. Piñera, sabiendo el impacto que tendrían los medios, realizó un último intento de intervención. Esto es política, no una persecución a nivel personal. La interpretación pública puede diferir de la realidad interna. Bukele lo miró directamente y asintió.
Entonces hagamos visible la realidad interna. Antes de emitir un juicio, permitamos que todos observen el funcionamiento del sistema, que la gente observe y tome decisiones. El segmento concluyó con un plano largo de los dos protagonistas. La tensión era notoria mientras el moderador terminaba. Hoy hemos observado la manera en que la estrategia, la percepción y la política están interconectadas. Lo que sucede en los estudios de televisión puede impactar rápidamente la percepción pública a nivel mundial. Continuaremos prestando atención. Bukele, una vez que las cámaras se apagaron, almacenó los documentos con precaución, sabiendo que la lucha había cambiado de escenario. Ahora no era simplemente un enfrentamiento directo, sino un debate que la sociedad estaba siguiendo y examinando en tiempo real. Piñera se quedó callado por unos instantes, revisando mensajes en su tableta y dándose cuenta de que el escenario había escapado a la gestión de su equipo. Los efectos de los documentos se notaron rápidamente en las redes, los blogs y los medios. La cantidad de análisis aumentaba, los hashtags seguían subiendo y la narrativa pública empezaba a crearse sin que los personajes principales tuviesen influencia. Bukele había conseguido convertir una confrontación mediática en una lección sobre control, percepción y transparencia, demostrando que incluso el poder más afianzado podía ser puesto en duda si se exponía la evidencia de manera clara. Mientras el público del estudio se iba lentamente, hablando entre ellos, Bukele permaneció un momento más, observando la mesa vacía y pensando en la magnitud de lo que acababa de suceder. El objetivo no era ganar o perder un debate, sino demostrar cómo la verdad podía surgir incluso en medio de manipulaciones muy calculadas. Y a pesar de que el programa había finalizado, la plática apenas empezaba en espacios públicos, casas y redes sociales. La sociedad ahora estaba observando, entendiendo y analizando. El control ya no era exclusivo de unos pocos, sino que se volvía un asunto en el que todos participaban.